Volvemos a esta casa, en nuestro hotel, muy interesante programa. Estamos con el expresidente Tuto Quiroga y Manuel Canelas, que lo he tenido que sacar de no sé dónde, que no quería venir al programa. Ha vuelto al hotel. Ha vuelto al hotel. A otra habitación. Solo por una noche. Ya no quiere que sea su casa, ni modo. Bueno, a ver, con la pregunta que nos hemos quedado y hemos dejado a la gente. Tuto Quiroga se baja de la candidatura. ¿Quién te va a acompañar a la candidatura? Hemos escuchado rumores que es una mujer, que es Tomasa Yarwi. Ella te ha aceptado la candidatura. A ver, cuéntanos el mapa político tuyo. A ver, el mapa político es el siguiente. No, estamos en esto, mire, la gente que no quiere ayudarlo a uno dice, no va a ser, en fin, hasta comentábamos extra micrófono la confusión semántica, porque la Corte de verdad, perdón, la Corte, el Tribunal Supremo Electoral, de verdad nos dice, no se pueden hacer proclamaciones. Bueno, lo tomamos más o menos en serio, porque estoy consciente que hay algunos árbitros de la FIFA en Brasil y otros acá que pueden buscar sacarnos tarjeta roja electoral. Me han tratado de sacar tarjeta roja judicial con una persecución sistemática. Hemos sido muy cuidadosos. Se dijo la proclamación, los actos de proclamación públicos se deja para después, pero se hizo la nominación, se hizo la asamblea del Partido Demócrata Cristiano, les agradezco, han hecho la nominación y tenemos hasta el 14 para inscribir todas las listas, incluyendo la selección tan importante de vicepresidente. Cuando esté lista se la anunciará. Yo no acostumbro a ventilar nombres públicamente, a usarlos. No, otros lo hacen y yo prefiero que no. Tengo mucha gente a la que aprecio, con la que trabajo, incluyendo Tomasa, que mencionas, fue ministra conmigo. Una mujer muy hábil, de gran capacidad política. Muchos colegas de ella que ella tenía en ese gabinete aprendieron a hacer negociaciones complicadas con ella a la cabeza. Y con un mérito enorme, porque después de haber sido ministro, uno realmente dice ya estoy hecho, ya estoy hecha en este caso. Ella volvió a la universidad, sacó su título en Derecho, y extrañamente en el Estado plurinacional, en la Suprema, con todos los jueces y fiscales de don Evo Morales, tiene ahí como 18 que me estaban persiguiendo durante un par de meses. La única defensa plurinacional de verdad era la mía, porque en el grupo de abogados, mi entrañable amigo Luis Vázquez, doctor Alemán, la gente que me ayuda en esto, en la defensa, agregamos al equipo a Tomasa Yarwi, y fue la única que incluso le cuestionaron, ¿no? Hay mucha gente en ese lado, dijeron, insinuando que ella estaba ahí sobrando. Ella se paró indignada y dijo, porque tengo trenza no soy abogada, porque tengo pollera no soy abogada. Pasó su título en provisión nacional y dejó callados a los 18 abogados. Creo que había una mujer, varios de ellos, procuraduría, yacimientos, era una gran cantidad de gente, todos con pasaje, hotel y viáticos pagados por el gobierno para perseguirnos. Y extrañamente la única defensa en quechua, o la única intervención que teníamos castellano y quechua eran las nuestras, las que hacía ella, dando lecciones de derecho en castellano y en quechua. Es una persona que aprecio mucho, pero hay mucha otra gente también. Simplemente quiero dejar claro mi estima y mi afecto que tengo por la persona que has mencionado, pero si me sigues mencionando otros voy a tener que seguir haciendo eso. Unas apreciaciones sobre la oposición. Te va a tocar enfrentarte a Samuel Doria Medina y a Juan del Granado. Ellos ya tienen los bloques cerrados. De hecho, fue la proclamación en La Paz de Samuel y Ernesto el viernes pasado. Y Juan también lanzó su candidatura junto a Adriana Gil. Y yo celebro todos aquellos que incursionan en política. Será la gente con su voto que va a decidir. Es claro que es un momento crítico. Hay mucha gente que ahora está en oposición, incluso en el Parlamento, que yo he extrañado de verdad que un tema tan importante para la democracia, como es el respeto a la cláusula pétrea de las limitaciones de reelección, hubieran optado por callar. Aquí está a 2 páginas por hoja, son 31 carillas, la demanda que hicimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA sobre la reelección que viola la Constitución, que va en contra de lo que votamos en enero de 2009 y que va en contra de lo que avaló la comunidad internacional. Si se viola esa cláusula, se pueden violar muchas otras, y está clara la receta de lo que se viene: quedarse en el poder para siempre con esta violación a la Constitución del presidente Evo Morales, para después decir cláusula ecuatoriana o proyecto de ley ecuatoriano o nicaragüense, votación irrestricta. Y me ha sorprendido a mí que mucha gente que dice que es oposición nunca ha hecho acción alguna. Yo he pedido públicamente que se plieguen a esta demanda o que hagan la suya propia. Y ojalá, y en este tema sí tengo una preocupación muy grande, es que algunos que nos proclamamos opositores, ojalá que no avalemos esta violación de Evo Morales,
haciendo lo mismo que él está haciendo, porque es inconstitucional la reelección de don Evo Morales, como también lo sería la del gobernador Rubén Costa. Yo espero que él no haga eso, porque iría en contra de la Constitución, avalaría o le daría fortaleza a la violación, un hálito de credibilidad a lo que está haciendo el presidente Evo Morales, e iría contra el Estatuto de la Autonomía. Creo que todos debemos ser consistentes. La gente decidirá cuál es la opción, la alternativa que puede recuperar el futuro de nuestros hijos, entendiendo que la bonanza que se vive hoy por precios altos y proyectos heredados se está despilfarrando con un gasto y malgasto sistemático, doble Jet Falcon, doble avioneta Beechcraft, doble helicóptero, doble Palacio. El segundo dice que va a costar no sé cuánto, no sé para qué, si el que está ahí funciona y es amplio y está perfectamente adecuado para lo que requiere el país. Creo que hay que parar ese despilfarro, parar la corrupción, usar la bonanza para hacer de Bolivia un país realmente con industrialización en esta coyuntura de precios tan favorables, y tener industrialización haciendo a nuestro país el corazón energético, limpio y verde de Sudamérica, con alta capacidad de industrialización. Ahí está la coyuntura. Este gobierno no lo ha hecho. Eso será lo que debatiremos junto con el tema de narcotráfico, como el tema de cómo distribuir los recursos y cómo recuperar la democracia con libertad de expresión, con justicia, sin persecución ni extorsión. Antes de preguntarte sobre el tema económico, que me importa mucho que me contestes, Manuel, quiero hablar sobre el escenario electoral, por favor. Yo haría un programa con Tuto Quiroga de 3 horas, yo creo, porque, digamos, en la misma línea de subrayar algunos desaciertos, pero obviar otros aciertos. Claro, no sé hasta qué punto es relevante señalar que se compre una nueva flota de autos y no hablar, digamos, de otras cosas sustanciales que sí se han hecho con ese dinero, porque yo creo que es necesario tener críticas que sean pertinentes, pero no sé si agreguen muchos votos el obviar otras cosas que sustancialmente se han hecho bien y ya se reconocen como tales. Con esa bonanza económica, según la CEPAL, se ha bajado la pobreza del 62% al 37%. Según la CEPAL, con esa bonanza económica se ha bajado la pobreza extrema del 37% al 18%. El gasto público de 2010 a 2013 fue el país donde más se incrementó en América Latina. El coeficiente de Gini, que tú te seguro lo conoces mejor que yo, marca que Bolivia, después de Ecuador y junto con Uruguay, es el tercer país, bueno, digamos, el segundo o tercer país que más ha reducido la desigualdad de 0,61 a 0,47 como lo computan, ¿no? Entonces yo no creo que sea justo, más allá de un montón de críticas que seguro que se pueden hacer, decir que el despilfarro ha sido ley, ¿no? De hecho, incluso me parece casi hasta un error estratégico en el sentido de no es cierto, y no creo, aparte de que no sea cierto, que la mayoría lo perciba como tal. Sí creo, en todo caso, que la industrialización sigue siendo una tarea pendiente y hay que afinar más las críticas en las observaciones en eso. Pero, por supuesto, como tú sabes, o como saben muchos economistas, no es una cosa que se ejecute a la velocidad del rayo, un proceso de industrialización. Incluso Samuel Doria Medina, en uno de sus libritos esos amarillos, del Bolivia Cambia, Evo Cumple, reconocía que las transferencias económicas, las transferencias condicionales, él hablaba del bono Juancito Pinto, del Juana Zurduy y del Renta Dignidad, eran un ejemplo, estas son palabras de Samuel, no son palabras mías, de rentismo moderno, exitoso y muy democrático. Armando Méndez, el otro día en página 7, alababa la capacidad de gasto público que había tenido el gobierno boliviano. Entonces, solo por apuntar eso, ¿no? Yo no creo que sea cierto que solo ha sido un despilfarro constante, digamos, ¿no? Pero bueno, en el relato que quiere desbordar por la derecha la candidatura de Samuel, yo creo que es lo que hay que decir. Un apunte más, Carlos Mesa, que fue presidente, cuando empezaron las críticas por los autos que había adquirido Evo Morales, Mesa, que no se lo puede sospechar de ser compañero de Leonilda Zurita, decía que había sido una compra pertinente y necesaria, porque cuando él era presidente, esos coches pasaban más tiempo en el taller que sirviendo para lo que tenían que servir, que es para los desplazamientos del presidente. Hablando de la pregunta de Susana, la oposición, lo hemos discutido mucho aquí. Yo en todo caso creo que la propuesta de Tuto Quiroga, con la que yo no comulgo mucho, sí me parece más coherente y más consistente en el sentido, digamos, de hay una clara consistencia ideológica, hay una enmienda a la totalidad o bueno, casi la totalidad de lo que ha hecho el MAS en economía, en política social y en un montón de cosas. Yo creo que en ese sentido es más coherente porque se presta menos a cierto travestismo ideológico, que en eso es en lo único que puedo coincidir con Tuto, de que es evidente que
lo hay, ¿no? Es evidente que hay actores de la oposición que han sido entusiastas apoyadores del gobierno y que ahora no tienen ni siquiera una propuesta diferenciada. Entonces, cuando vino aquí José Antonio Quiroga las 2, 3 veces, con mucho aprecio para José Antonio, yo no coincidía con la idea que él tenía de vamos a unirnos todos y vamos a hacer un frente amplio. Yo le decía a José Antonio, le digo, es que el problema tiene un problema de partida, de premisa de partida, que se ha revelado en la realidad. Si tú pides la unidad de todos, lo que estás entendiendo es que vives un periodo de excepcionalidad que supone que todo el mundo baje sus diferencias y se tengan 2 mínimos y vayan todos ahí. Beatriz Sarlo, una intelectual argentina muy importante, crítica del kirchnerismo, ella, que es muy dura con el kirchnerismo, decía, son tonterías esa idea de un gobierno de salvación nacional. Ni siquiera en la Europa de posguerra las diferencias entre conservadores y socialdemócratas dejaron de existir y de tener proyectos de país separados. Entonces yo creo que el error de José Antonio, que ocupaba hoy la prensa de La Razón y en Página 7, y de todos los incautos que cayeron, digamos, en esos cantos de sirena, es que es mejor tener un proyecto consistente político y ofrecerle eso a la ciudadanía que estar con una monserga de la unidad que al final es la unidad en torno a sí. Entonces Samuel Doria Medina, yo creo que en eso lo ha hecho bien, pero de pronto es Germán Antero, tal, es como, por supuesto que no van a despertar la confianza de la gente si resultan tan engañados cuando la cosa era tan evidente. Toto, sobre eso. Sobre eso, muy interesante. A ver, primero la parte económica. Y Manuel, cuando digo migración, me dice España, no lo dije. Cuando hablamos de la plaza, no lo pone. No hablé que todo es despilfarro. Y más aún, tan acuciosamente, Manuel leyó el programa de gobierno del 2005. Qué pena que no se detuvo en la parte donde hablamos de los bonos a las madres para que los niños vayan al colegio, de la renta a los mayores, de la renta del bono universidad. Todo eso, en estos mismos estudios, el movimiento al socialismo me partía el alma. Me decía, prebendalista, asistencialista, eso no sirve, está loco, hay que nacionalizar los beneficios para que le llegue a la gente. ¿Y por qué? Porque había una coyuntura donde claramente los precios iban hacia arriba, los volúmenes también, y hablaba de eso con claridad. Bueno, llegaron al gobierno, aplicaron todos los bonos, no buscaba derecho de autor porque no los tendría, evidentemente son programas, empieza Joaquín Levy en México, que después los llevan a Brasil, los llevan a Colombia, y es muy efectivo cuando uno tiene recursos, dárselos directamente en efectivo a las familias bolivianas. ¿Qué haría Tuto Quiroga con la nacionalización? Yo me acuerdo haber leído también el programa de Podemos en el año, en el 2005, y tú hablabas de una recuperación del 50% y las recuperaciones del 89%. Entonces, ahora mismo, si mañana te sientas en la silla presidencial, ¿qué se hace con el tema de nacionalización? Hablemos de la bonanza porque creo que es hora de develar algunas falsedades que se ventilan públicamente. No es 89%. La ley del IDH es 50% de ingresos y regalías que queda para el Estado. Hubo un cobro temporal. ¿Qué ha sucedido? Expliquemos la bonanza. La gente dirá, ah, caramba, ¿hay dinero? Sí hay dinero. Hoy día, ¿cuál es el ingreso en divisas de un país? El sueldo en divisas, las exportaciones. Hace poco más de una década, 1.200 millones de dólares. El año pasado, 12.000 millones de dólares. Imagínese a alguien que pasar de 1.200 a 12.000 en el espacio de una década. Correlación directa, ingresos fiscales. No mezclemos regalos venezolanos, flujos de crédito. Veamos el flujo financiero consolidado de los ingresos del país, manzanas con manzanas. Hace poco más de 10 años estaban en el orden de 2.600 millones de dólares al año. Este año de ahora, 20.900. Imagínese la persona que nos está escuchando, si tiene que atender a una familia con requerimientos de educación, de salud, de seguridad, de cuidado, la diferencia entre atender a esa familia con 2.600 versus con casi 21.000. Eso es lo que ha pasado, eso es lo que denominamos bonanza, que Manuel acertadamente ha dicho varias veces, es bonanza. Perfecto. ¿De dónde vienen esas exportaciones de 12.000 millones? Principalmente gas y minería, y nuevamente materias primas. 6.500 millones de dólares de gas. ¿Y de dónde vienen esos recursos del gas? Vienen del contrato que hizo Herbert Müller, que algún día a nuestro país le dará una medalla, el contrato con Brasil, que lo hace en la década de los 90, estableciendo los volúmenes y el escalamiento de precios con una fórmula donde el gas está amarrado al petróleo. El contrato de Müller es el que trae el desarrollo, no es el gonismo, y por eso yo discrepaba, es el contrato de Brasil que trae las inversiones y el desarrollo. Segundo factor, los gasoductos, que gracias a Cardoso, que se juega por la integración, se hace el gasoducto del 99 de exportación
de Bolivia a Brasil y el interno que hicimos el 2002, porque por ahí circulan esas grandes cantidades de gas. Y 3, la mayor percepción de ingresos para el fisco viene de, hablando de don Carlos Mesa, la pregunta 5 del referéndum, que decía, ¿quiere cobrar usted 50% de IDH y regalías para industrializar empleo, salud y educación? Don Evo Morales hace campaña por el no. Llega la ley al Congreso, Ormando Bacadíes la promulga, le dicen vendepatria y lo atacan sañuda y despiadadamente a Ormando Bacadíes, lo del movimiento al socialismo. Por eso, esta bonanza viene de contrato que hizo Herbert Müller, que se opusieron los del movimiento al socialismo, Sol y Rada a la cabeza, y los desarrollos que trajeron, los gasoductos, que se opusieron a los gasoductos, pregunta 5 del referéndum, a la que se opusieron, ley del IDH, revise el redactor del Congreso, votaron en contra, Evo Morales, Santos Ramírez, Gustavo Torrico. Entonces, cuando el MAS todo el día se vanagloria y jacta de la gran cantidad de recursos, omiten decir que son producto de un matrimonio entre Bolivia y Brasil al que se opusieron, que dinamitaron la iglesia el día de las nupcias, que bloquearon el hospital el día del parto y cuando el bebé sale sonrojante y bonito, pretenden ser el padrino de lo que está pasando. Y lo mismo te puedo decir en minería. Todos los proyectos, excepto el de Jindal, que fue un fracaso, venían de antes, precios chinos, 4 o 5 veces más grandes. Sí, los bonos eran el programa que hicimos, hay que mejorarlos, consolidarlos, incrementarlos, pero por cada avión menos, por cada lujo menos, ¿a qué me refiero en el despilfarro? Somos un país pequeño, hay que estar tranquilos. Yo nunca he ido a cumbres donde regalen joya de oro preciosa de 18 quilates, con piedra preciosa incrustada, a todos los visitantes, como lo hicieron en la cumbre G77, con un reloj analógico que va al revés, como el más para atrás, de regalo, y con la joya preciosa incluida. Me pregunto si el canciller de Chile, Manuel, le habrán dado la joya preciosa con la piedra incrustada. A eso me refiero. ¿Y cuál es lo importante? ¿Qué pasa hacia adelante? Hacia adelante, los países que compran tienen reservas propias, el precio del gas que pueden importar, porque por la desconfianza se han construido muchas plantas de importación de gas, ha bajado, no hay la capacidad de gestionar esto, no se ha industrializado ni una molécula de gas en 9 años, ni un gramo de litio, ni un gramo de hierro, cuando hay una coyuntura tan favorable, lamentablemente muchos kilos y toneladas de cocaína perniciosa y dañina en el Chapare. Ese es el desafío que tenemos por Manuel, el futuro de los jóvenes pasada la bonanza. Perdón, me voy a tener que ir a un corte, tienes un minutito para hacer un comentario muy chiquitito, por favor. Perdón, lamentablemente. No se me da bien. Tiene 3 horas. No se me da bien lo de comentario chiquitito. Yo vuelvo a decir lo mismo, o sea, es un proyecto que yo veo consistente, pero con el que no coincido. Tú te decías, no hay que registrar padrinazgo o autoría de los bonos. Yo tampoco creo que hay que registrar, digamos, demasiados padrinazgos. Está bien reconocerle seguramente a Müller ese decreto, pero eso no puede ser, claro, contrato, pero eso no puede ser óbice para decir que la gestión se ha hecho bien. La gestión, si quieres, del contrato que firmó Müller, la gestión económica se ha hecho bien, y es casi un sentido común dentro de economistas opositores del tipo Horst Greve, digamos que yo no creo que se juega nada avalando la gestión económica del gobierno. Ahora, la industrialización se podría haber hecho más rápido, dices tú, han pasado 9 años. Los primeros 3, 4 años, el nivel de conflictividad política, lo sabes tú mejor que yo, realmente dificultaba mucho tipo de cosas, ¿no? Pero como en cualquier país, uno podría quizás ser un poco más exigente al juzgar las políticas públicas del MAS a partir de los últimos 4 años, tomando en cuenta la diferencia de contextos políticos. Pero más allá de eso, una economía, como dices tú, un país pequeño, que en parte de ser una economía de enclave en un sistema mundo, en una condición periférica, es muy difícil hacer transformaciones productivas industriales en poco tiempo. Lo que yo sí creo es que hay que ser muy celosos y muy escrupulosos al demandar que eso se haga lo mejor posible. Tengo más dudas sobre la celeridad por las características estructurales que tenemos como país. Pero bueno, podría ser un tema muy largo, además en el que Tuto es mucho más experto que yo, que me gusta más debatir el otro tema más político. Nos vamos a un corte, quédese con el último bloque de esta Casa No es Hotel. Hemos disfrutado de la maravillosa entrevista a Tuto Quiroga con Manuel Canela.